Listo. Listo, Paz. Muchas gracias. Entonces, como estábamos diciendo, gracias a todos por acompañarnos nuevamente en esta clase. De verdad es un gozo compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y seguimos con los atributos comunicables. Hemos visto harto, ¿cierto? Yo espero que ustedes los estén anotando, los estén estudiando. Ya vimos la misericordia, vimos la justicia, vimos la santidad, la sabiduría. Y el día de hoy vamos con otro hermoso atributo del Señor y que nos lo comunica a nosotros, a sus criaturas, es la bondad de Dios. Entonces, empezamos. Primero vamos a ver brevemente qué es bondad según algunos diccionarios, según el ser humano, en su conocimiento, qué es bondad. En los diccionarios se nos dice que es la calidad de bueno, es la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. Hacer el bien se conoce como hacer aquello que es correcto no solo para la persona, sino para la sociedad o donde esté desarrollando esa persona una tarea o una vida. Mejor dicho, hacer el bien es buscar el bien común, que todos como tal puedan estar digamos, en paz, que no les falte nada y que se puedan desarrollar sus derechos como ser humano. Esa es la bondad. Pero la bondad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos considerar. Porque así como hemos visto en otras clases que Él es sabio en sí mismo, que Él es santo en sí mismo, pues Él también es bondadoso en sí mismo. Entonces, ¿qué es la bondad de Dios? Significa que su naturaleza es buena en todo sentido. Dios, al ser perfecto en sí mismo, y como lo hemos visto también en otras clases, al no necesitar nada externo, lo podemos reconocer y Él mismo nos lo muestra como que Él es la norma suprema del bien. Todo lo que nosotros consideremos bueno, si no es lo que el Señor es y lo que nos ha enseñado, entonces no es bueno, porque Él es la norma suprema. De Él debemos nosotros guiarnos para saber cuál es esa bondad que corresponde y cuál es ese bien que se debe desarrollar en una sociedad, en un país, hasta en un hogar. Porque a veces nosotros tenemos diferentes significados de lo que es bueno, pero es en Dios donde conocemos si verdaderamente eso es bueno o es algo malo disfrazado en nuestro pecado. Lo bueno de esto es que los escritores inspirados nos confirmaron esta verdad una y otra vez. Ellos veían cómo Dios actuaba en sus vidas, el Espíritu Santo los inspiraba a dejarnos esas palabras a nosotros y por eso hoy tenemos ese testimonio. Yo de muchos que nosotros yo sé que hemos leído, elegí dos para que por favor los leamos. Si alguien me ayuda, por favor, con el Salmo 107.1 y otra persona con el Salmo 34.8, por favor. Salmo 107.1 dice, alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Ese es hermoso. Alabémoslo porque siempre es bueno. Él no va a haber un día en que no sea bueno. Para siempre es su misericordia. 2 veces utiliza la palabra siempre el salmista para denotar que la misericordia y la bondad del Señor no se agotan. ¿Por qué? Porque son parte de su esencia, de su naturaleza. Muchas gracias, Uni. ¿Alguien que tenga, por favor, el Salmo 34.8? Salmo 34.8. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada. Amén. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el salmista? Nos está dando un reto. Les está diciendo a ellos y nos está diciendo hoy, vengan y prueben que el Señor es bueno. Porque en su conocimiento el salmista estaba tan seguro de lo que era Dios y cómo actuaba, que no tenía temor de decirle a los demás, vengan y prueben lo que hoy yo conozco porque es testimonio en mi vida. Esa es la bondad de Dios. Nosotros también vamos a seguir viendo en la Escritura. ¿Qué podemos ver entonces, como hemos hablado hasta este momento, de qué es la bondad que nosotros tal vez tengamos o conocemos y la de Dios? Pues que Dios es la fuente y la única bondad que es totalmente perfecta. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos Lucas 18:19, que es una historia larga, es la del joven rico, ya ustedes también la hemos escuchado en anteriores clases,
El joven rico, cuando se le acerca al Señor, le dice: maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El Señor, conociendo su corazón y sabiendo lo que le estaba preguntando, primeramente le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, que es Dios? Jesús no estaba negando en ningún momento su propia divinidad. Cuando nosotros hacemos la exégesis, que no nos da el tiempo, en ningún momento le está negando que sea el Señor. Lo que le está tratando de mostrar a ese hombre es que él está tomando esa palabra bueno de una manera muy sencilla, como si cualquiera pudiera ser bueno, pero le está dando un estándar. El bueno es Dios. Es de Él que nosotros aprendemos y es por Él que nosotros podemos saber qué es lo verdaderamente bueno. Si este joven rico hubiera sabido lo que es bueno y le hubiera hecho bueno a Jesús, reconociéndolo como lo que era, estaríamos seguros que él no se hubiera ido triste cuando él le dijo que regalara todas sus riquezas y que lo siguiera. Entonces es por eso que empezamos a ver que él pensaba en una bondad diferente, ¿cierto? Él decía: no, yo cumplo con esto, cumplo con lo otro, lo he cumplido desde mi juventud, lo dice. Pero eso no era el bueno, eso no es la bondad total que el Señor nos está mostrando y la cual es Él. ¿Qué es entonces también la bondad de Dios? Aquí lo vemos. Puesto que Dios es bueno en sí mismo, ya lo hemos dejado claro, es parte de su esencia, por eso es un atributo. También es bueno para con todas sus criaturas y puede, por lo tanto, denominarse, como decían los reformadores, fons omnium bonorum, que significa la fuente de todo bien. Si nosotros tenemos sed y vamos, digamos, en un bosque, nosotros no vamos a ir a buscar el agua, no sé, en un charco. Vamos a ir a esa fuente cristalina de que se ve el agua así deliciosa y que sabemos que es la fuente y que nos va a calmar esa sed, ¿cierto? Pues así tiene que ser con lo que nosotros queremos reconocer y hacer por bondad. Nosotros tenemos que ir a la fuente. No tenemos que ir a seguir a un ser humano, no tenemos que ir a seguir tal vez a alguien en la televisión que nos está diciendo que Él es bueno, sino vamos a la fuente, a nuestro Señor, porque reconocemos que Él es bueno y que es bueno con su creación, y eso lo vamos a ir viendo. Por favor, también ayuden, si alguien me ayuda con Génesis 1:31 y Salmo 119:68. Pero bueno, mamita. Amén. Génesis 1:31. Sí, porfa. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Aquí ya vemos entonces cómo el escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce algo, que todo lo que había hecho el Señor era bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Por eso mismo no solamente nosotros, sino su creación es buena. Que nosotros decidimos irnos hacia otro lado, sí, pero Él nos creó totalmente buenos y es a donde Él quiere que nosotros regresemos. Por eso la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y por favor, Salmo 119:68. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Muchas gracias, amén. Este salmo yo creo que nos queda de tarea hoy en nuestras oraciones, ¿cierto? Que Él nos enseñe, porque a veces a nosotros se nos olvida, tal vez nosotros tenemos otra clase de maestro en la televisión, de los programas, la música que nos muestra que es ser bueno, pero que hoy volvamos a la fuente, así como decían también los reformadores, a esta fuente de todo bien que es nuestro Señor, porque de Él emana la bondad. Es uno de sus atributos por lo cual nosotros podemos descansar en Él y buscarle de esa manera. Entonces, como hemos visto tanto en su creación, porque dijo que todo era bueno, no solamente las estrellas, no solamente el agua, no, nosotros también somos buenos, entonces Él tiene bondad hacia nosotros, hacia sus criaturas, hacia su creación. Reconocemos que este atributo, entonces, impulsa al Señor a tener un afecto por nosotros y una generosidad también con toda su creación. El Señor ama mucho a su creación y por eso es que Él busca también lo mejor para nosotros. Yo quisiera que por favor alguien me ayudara. Hoy vamos a leer muchos versículos, pero eso nos va a ayudar a entender mucho más el tema. Entonces, si alguien por favor me ayuda con el Salmo 145, 9 al 17, por favor.
¿Ya? Salmo 145. 145, eso, Ya. 9:17, por favor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Muchas gracias. ¿Qué vemos entonces en este hermoso salmo que muchos estudiosos y también la tradición judía dice que es el rey David? Vemos que haya sido el rey David o otro salmista está diciendo una verdad hermosa. El Señor no solamente nos cuida, sino que me gusta mucho como dice el versículo el 14, endereza a todos los encorvados. Eso es que mira a aquellos que también están en necesidad, aquellos que están en una posición de dificultad y los levanta, los fortalece. También en el versículo 17 se nos vuelve a repetir esa verdad que habíamos visto anteriormente. Él es misericordioso en todas sus obras. Esa es la bondad del Señor, que aunque su creación se haya apartado, Él busca volver a que esta creación tenga una relación directa con Él. Es por eso que en Génesis 3:16 da la promesa de salvación por medio del Señor Jesucristo. Y también vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Él busca la bondad hacia su pueblo. Cuando nosotros leemos Oseas, nos damos cuenta de ese poema en el que el Señor le está diciendo al profeta que los va a llevar al desierto para volverlos a tener en su amor, para recuperarlos, aunque ellos hayan caído. Esa es la bondad del Señor. Esa bondad también nos la muestra el Nuevo Testamento. Nos la recuerda Pablo en Romanos 12:2. Si alguien me puede, por favor, ayudar con su lectura. Buenas noches, Eli. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Listo. ¿Qué nos está diciendo entonces Pablo? Exactamente eso. No nos conformemos al mundo, a lo que el mundo nos quiera decir que es lo bueno y que es lo malo, sino que dejemos este siglo malo, como también lo llama Pablo, el eón malo, y nos conformemos a lo que somos, hijos de Dios, porque es en Dios que sabemos lo que es su voluntad. ¿Y cómo su voluntad? Es buena y es perfecta, por lo cual podemos descansar en ella y aprender de ella. Y tenemos que tener algo claro. La bondad de Dios también se manifiesta en la disciplina, porque como lo hemos visto también en anteriores estudios, un buen padre tiene que corregir a su hijo para que no se salga del camino correcto. Eso también nos lo muestra en el Nuevo Testamento en Hebreos 12:10. Si alguien lo puede leer, por favor. Aquí. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Listo, muchas gracias. Entonces vemos también que la disciplina es una de esas facciones que el Señor tiene para con nosotros, para ayudarnos a mejorar. Y lo dice muy bonito, ¿cierto? Hebreos lo está diciendo, el escritor de Hebreos dice primero, si los padres hacen esto a sus hijos, porque claro, un padre que ama a su hijo no le va a permitir hacer todo lo que él quiera, sino que va a tratar de llevarlo a la senda, donde conozca del Señor, que tenga una vida justa, que sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo no lo va a hacer el Señor con nosotros? Si en su amor nos da vida eterna y nos ayuda a santificarnos día a día. Entonces ese es el amor de Dios, un amor bondadoso, un amor que corrige y que nos muestra cuán bueno y perfecto es su voluntad. ¿Qué podemos entonces resaltar también de este atributo? Yo sé que tal vez
algunos dirán, bueno, este atributo es muy parecido a unos que hemos visto. Y sí, el amor, la justicia, la misericordia son partes tan inherentes también de Dios que se entremezclan con la bondad de Él. Hay, digamos, estudios que ustedes tal vez encuentren en algún momento, algunos teólogos los han separado, otros sí preferimos de verdad tratarlos individualmente para entenderlos a mayor, digamos, entenderlos mucho, mucho más, pero en sí son atributos que pueden verse juntos, porque como el Señor es una unidad, se va a ver de esa manera. Y de esto también vamos a ver dos ejemplos. Por favor, si alguien me ayuda con Mateo 5:45 y otra persona que vaya buscando, por favor, Lucas 6:35. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Felipito, ahí se te escucha. Listo, entonces no sé si alguien ya tenga ahí Mateo 5:45. Ya está. Listo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Gracias, amén. Hermoso esto que está diciendo el Señor. Recordemos que este Mateo 5:45 es parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y aquí está hablando del amor genuino, de lo que es el verdadero amor, y está mostrando que el Señor en su amor permite, y lo dice de una manera muy bonita, porque Él hace salir el sol sobre los buenos y los que no son buenos, y igualmente hace caer la lluvia, porque ese es el amor de Dios, esperando a que todos se arrepientan, y mientras tanto cuida de su creación con justicia, pero aún con esa bondad que solamente Él tiene perfecta. Si podemos, por favor, leer para complementar Lucas 6:35. Listo. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced y prestad, y será galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Amén. Muchas gracias, Paz. Exactamente. Esto también, Lucas, es una parte considerada también del Sermón del Monte, pero desde el ángulo que le quiere dar Lucas, y vemos lo que él está diciendo. Su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso. Él siempre es bondadoso. Él busca que su creación vaya a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para su creación. Como lo dice un salmo, Él no se regocija en la muerte del impío, que eso es tal vez algunas personas lo han puesto y han dicho, no, es que el Señor se alegra cuando el malo muere. No, Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento, que le busquemos. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso. Entonces ya empezamos a ver esta faceta del Señor que nos va a ayudar con todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado, ¿cierto? Misericordia, amor, justicia, sabiduría, a entender mucho más quién es este Dios en el que nosotros hemos entregado nuestras vidas y en el cual yo espero esta noche podamos descansar aún más. Me gusta mucho sobre esto del amor lo que dice el teólogo Wayne Grudem en su teología sistemática y se los quiero leer. ¿Qué nos enseña entonces esta bondad de Dios? Él dice lo siguiente: pero si Dios es bueno en sí mismo y por consiguiente es la suprema norma del bien, tenemos una definición del significado de bueno que nos ayudará grandemente en el estudio de ética y estética. ¿Qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba. Entonces podemos preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Debemos contestar, porque Él lo aprueba. Esto quiere decir que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. Aquí entonces, al principio nos hacemos una pregunta, ¿cierto? ¿Qué decía el diccionario? ¿Qué dicen tal vez los que han estudiado la lengua? Pero ya tenemos la respuesta. ¿Qué es bueno? Es Dios porque Él es bueno en sí mismo. ¿Y por qué algo es bueno? Porque Él lo aprueba. Porque como no hay norma más alta de bondad que Él, porque Él es bondad en sí mismo, en su esencia, nada puede salir de Él. Todo, nada es más alto que Él, nada es más bondadoso que Él. Por eso ese carácter del Señor nos muestra lo que es verdaderamente bueno. Así que la próxima vez que nosotros queramos o tenemos dudas sobre si algo es de bondad, si algo está bien,
ya sabemos a dónde recurrir, al Señor. Entonces, es eso, sabemos qué nos está enseñando esto, qué es lo que hemos visto hasta acá nos está diciendo de Dios hacia nosotros como criatura, que debemos ser bondadosos como Dios lo es. Si es un atributo comunicable, el Señor no solamente nos lo brinda, sino nos lo va a exigir en un sentido a los que somos sus hijos, de que lo mostremos, porque nosotros somos reflejos del Señor Jesucristo, somos la luz del mundo. Entonces es nuestro deber hacer lo bueno, debemos hacer lo que Dios aprueba, porque ya vimos que Dios es la máxima, por decir así, significado de bondad. Y cuando nosotros hacemos eso, imitamos la bondad del Señor. Si alguien, por favor, me ayuda con Gálatas 6:10, lo vamos a entender mucho más. Gálatas 6:10. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Listo, muchas gracias. Igualmente, aquí Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros, cada vez que tengamos oportunidad, debemos hacer el bien a todos. Sí, Pablo está claramente colocando ese puntico de más a los que somos de la familia de la fe, pero eso no es una cláusula para que dejemos de buscar el bien de los que aún no conocen del Señor. Todo lo contrario, cuando Él dice todos, es todos. Entonces, cuidemos de aquellos que tal vez son familiares que no conocen del Señor, aquellos que el Señor ha puesto cerca a nosotros y mucho más de aquellos que ya le conocen y que somos parte del cuerpo de Cristo, que también pueden estar en necesidad o que necesitan esa bondad que nosotros les podamos brindar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque debemos imitar la bondad de Dios. Yo sé que hemos leído diferentes versículos, pero cada vez yo sé que ustedes se acerquen a la Biblia y las lean mucho más, van a ver esa bondad de una manera mucho más amplia. Y si Dios es así de bondadoso, Él espera que nosotros busquemos también ser, aunque sea un 1% de lo hermoso que Él es en su bondad. Entonces busquemos lo que dice Pablo, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Y es aquí donde viene lo que hemos dicho. Entonces, ¿dónde yo puedo conocer la bondad de Dios? Yo sé que muchas personas dicen, no, es que Dios es así, no, es que Dios haría esto. Pero ¿será eso lo que nosotros podemos guiarnos? ¿Dónde conocemos la bondad de Dios? Pues la misma palabra nos lo dice. En 2 Timoteo 3, 16, 17. Por favor, si alguien lo tiene a la mano. Aquí lo tenemos ya. Bueno. Ahí lo lee Ángel Esteban. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén, muchas gracias. Entonces aquí ya nos queda claro dónde nosotros debemos buscar. Si la fuente es Dios y Dios inspiró su palabra, la palabra que tenemos hoy, es porque el Señor ha puesto sus pensamientos, sus mandamientos, todo, es ahí donde nosotros debemos ir, no es en ningún otro lado, como lo dice el versículo 16, ¿cierto? Me gusta mucho cómo la traduce la Peshita, que es la versión del arameo, y dice así, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu, o sea, aquí ya nos está diciendo de frente que es cuando el Espíritu inspiró eso, que nosotros sabemos que todo eso va a ser provechoso para enseñanza, amonestación, corrección, y sigue diciéndonos. Entonces es aquí donde conocemos la bondad de Dios. El Señor nos va a mostrar, nos va a corregir, nos va a mostrar tal vez esos puntos débiles de nuestra vida para que mejoremos en Él. Entonces no busquemos la bondad de otros lados, sino vayamos a la fuente y dejemos que esa fuente sea la que nos alimente para poder darla al mundo que tanto lo necesita, porque este es un mundo necesitado de Dios, es un mundo que está en oscuridad. Entonces es allí en la palabra donde le conocemos. Es por eso que hemos escrito lo que está ahí abajo. Cuando nosotros escudriñamos, no es solamente leer, lo que también nos decía
nos decía el Paz en una de las prédicas, lo que nos decía también la profe Angie en una de sus prédicas, que no solamente leer la palabra, es escudriñarla. Tal vez algunos dicen, no, pero es que no me queda tiempo y necesito leer un versículo por día. No, no te afanes, no es una carrera. Es preferible que leas, no un capítulo, perdón, es preferible que leas solo un versículo y que lo entiendas en su contexto, lo que Dios está enseñando, lo que Dios te está enseñando, a leer un capítulo de 15 o 25 versículos y no sacarle el provecho. Entonces, que Dios sabe cuál es nuestro tiempo, saquemos de tiempo, pero para escudriñar, no solamente para leer, porque es cuando nosotros escudriñamos que entendemos quién es Dios y lo vamos a ver como esa fuente de bondad, esa fuente de sabiduría, ese ser perfecto que nos ha dado vida eterna, que Él es el bien supremo que nosotros buscamos, porque eso es clarísimo. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver, y yo quiero que digamos ustedes hagan este ejercicio en su mente. Digamos, antes de conocer del Señor, tal vez nosotros hacíamos las cosas bien para que los demás nos notaran, o ayudábamos a alguien para esperar algo a cambio, ¿cierto? Pero ya no. ¿Por qué? Porque ahora nuestro bien supremo es Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es para que se gloríe el nombre de nuestro Señor, para dar testimonio de lo bueno que es Dios. Y es por eso que nosotros vamos a poder día a día entender más que el bien supremo es Dios, por eso le buscamos, y que Él es el que nos va a ayudar a mejorar. Eso también lo vemos en el Salmo 73, 25, 26. Si alguien me ayuda, por favor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Gracias, Paz. Me gusta también mucho esto. La verdad, casi todos los salmos, digo que todos nos enseñan mucho, pero estos nos están enseñando lo más importante. ¿A dónde más iremos? Está diciendo, ¿cierto? ¿Quién más tengo yo en los cielos? Recordemos que el cielo para el judío era como la habitación desde donde Dios también, ellos lo reconocían, estaba mirando su creación. ¿A dónde más iré yo? Es porque ellos reconocen que el bien supremo es Dios. Ellos quieren estar cerca de Dios y yo espero que nosotros a día de hoy también lo reconozcamos. Así como cuando Pablo, el Señor Jesús estaba hablándole y él le dijo, ustedes también se van a ir, luego de que tuvo un problema en una de las sinagogas. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro le está diciendo esto al maestro. Que esa sea nuestra oración hoy. Señor, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más podemos ir? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras que tú nos has dado son las que nos enseñan a ser más bondadosos, las que nos enseñan a ser más sabios, a ser más justos, todo lo que hemos visto en estas clases. Entonces, que nuestra intimidad con el Señor en su palabra sea diaria, que tengamos culto familiar, que tengamos también tiempo de oración, sin esperar solamente, digamos, una clase. Estas clases son muy buenas y todo lo que le hace a la iglesia, le damos gracias a Dios y damos gracias a los pastores por preocuparse por nosotros. Pero no solamente podemos depender de la iglesia, que nuestra relación con el Señor sea diaria en todo momento y tengamos tiempos de intimidad con Él, para conocerle cada día más, porque entre más le conozcamos, más le vamos a amar. Otra frase de un gran evangelista llamado George Whitefield, él decía, mientras tú más leas, mientras tú más estudies la palabra, ten por seguro que más lo vas a amar porque más le estás conociendo. Y yo estoy seguro y convencido que eso es así. Entonces sigamos buscando en la palabra de Dios eso que el Señor nos quiere enseñar, para conocer esa bondad y poder transmitirla a los que el Señor ha puesto cercano a nosotros. Porque, como dice al final de la diapositiva, es ser agradecidos con esa bondad que Él ha derramado en nosotros. Si Él ha sido bondadoso con nosotros, no solo hoy, sino ayer y todos los días, ¿por qué nosotros no podemos ser así? Tal vez con aquella persona que nos levantó la voz, tal vez alguien en nuestra familia, sin querer o queriendo, nos dijo algo que nos lastimó. Hoy vayamos al Señor, perdonemos y demos de esa bondad que el Señor tuvo para darnos vida eterna. Esa es la bondad que Dios espera de nosotros. Y esa es la bondad
que los hijos de Dios deben tener. Cuando hablamos de bondad se me vienen muchos nombres a la cabeza de muchas personas, tanto hombres como mujeres, que nos muestran a través de la historia lo que es el amar a Dios. Y yo quiero hoy brevemente contarles la historia de uno de esos hombres. Ese hombre es Policarpo de Esmirna, tal vez algunos ya lo conocen, tal vez otros no, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en es por qué este hombre también se le conoce como un hombre bondadoso. Entonces, ¿quién fue Policarpo de Esmirna? Pues bueno, se le conoce como el discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, imagínense, él caminó con el discípulo que caminó con el Señor. Él había escuchado de predicar la misma palabra de Dios. Él se juntaba con los discípulos que también habían conocido del Señor Jesucristo y tenía este trato diario con aquellas personas que habían sido muy cercanas al Señor Jesús antes de que ascendiera al cielo. Nos dice la historia que Policarpo se consagra como obispo de Esmirna, o sea que él llega a la ciudad de Esmirna, lo hacen obispo, y fue allí un maestro de muchas personas. Entre esos, otro de los padres de la iglesia, que después veremos su historia, se llama San Ireneo, un famoso obispo de León. Entonces vemos que este hombre no solamente tenía conocimiento, sino que lo llevaba a aquellos que también lo necesitaban. También dice la historia que se enviaba cartas de fortaleza con Ignacio de Antioquía, dice que lo confortaba, una carta que también en internet la podemos encontrar a día de hoy, donde ellos se confortan porque recordemos que estaban en momentos de persecución. Bueno, entonces eso es lo principal de este apóstol, de este discípulo del apóstol Juan. ¿Qué podemos entonces nosotros sacar de esa historia? Seguimos. Él enseñaba, él cuidaba de la congregación en Esmirna, también escribía a aquellos que estaban en persecución, y exactamente era por eso que el Imperio Romano lo empezó a poner entre ojos. Tanto así que en uno de los escritos dice que unos días antes de que él fuera llevado directamente por el imperio, él tuvo un sueño, y en ese sueño él vio su almohada en llamas, y él entendió por medio de ese sueño que iba a ser arrestado y sentenciado a muerte. Entonces lo único que él quiso fue despertarse y orarle al Señor para que le diera fortaleza y que no fuera a ser alguien que se dejara rendir por el fuego, sino que llegara hasta el final por la obra del Señor Jesucristo. Y es aquí donde empezamos a ver la bondad de este hombre. ¿Por qué? Porque así como el Señor se lo mostró, así pasó. La historia nos dice que aproximadamente 3 días después de ese sueño llegaron unos hombres y le golpearon a la casa. ¿Y qué pasó? Que esos hombres llegaron para encarcelarlo y llevarlo. Los amigos de Policarpo ya lo habían tratado de esconder en diferentes casas en otros pueblos, pero aún así los perseguían y llegaron hasta esa casa donde él estaba. Y cuando sus perseguidores lo descubrieron allí, porque lo descubrieron por un joven de la congregación que lo habían azotado para que le dijeran, ¿dónde está Policarpo? ¿Dónde está este hombre que es a él al que queremos? No sabemos pues por qué lo hizo, tal vez sufrió mucho por esos latigazos. Policarpo no se puso bravo con ese joven, para nada, sino que ¿qué hace Policarpo? Cuando estos hombres llegan a la puerta y lo buscan, de lugar de huir a otra casa, como tal vez los discípulos le habían dicho que hiciera, ya no quiso hacerlo, sino solamente les dijo, hermanos, sea hecha la voluntad de Dios. Dice la historia que él bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y que los saludó tan amablemente que algunos de los que lo iban a llevar se dijeron, ven, pero ¿por qué estamos haciendo tanto alboroto y yendo de casa en casa para reprender a este anciano tan manso? Porque este era un hombre que revelaba la bondad de un hijo de Dios. Entonces lo recibe amablemente, y no solamente eso, en su bondad les dice que a los discípulos que les preparasen una comida a aquellos que lo iban a encarcelar. ¿Se imaginan? Él está diciendo a sus discípulos que le preparen una comida a esos opresores, a esos que lo van a llevar hacia la muerte. Y les rogó que comiesen bien y que mientras ellos comían, le permitieran una hora de soledad para poder orarle al Señor. Entonces seguimos viendo la historia de este hombre, ¿cierto? No solamente
cuida de aquellos que están cerca de él, sino que se preocupa por aquellos que también lo van a llevar ante el imperio, les da de comer, les dice que por favor coman bien, y él aprovecha ese tiempo para orar y descansar en el Señor. Se dice también que esa oración, ese tiempo de oración le fue dado, que mientras ellos comían, él pudo estar orando, y así fue con paz con el Señor cuando todos estos hombres terminaron de comer, y fue en paz con ellos ante el emperador del momento. ¿Qué pasó? Enfrente del emperador le empezaron a decir varias cosas. Recordemos en la antigüedad, en las primeras persecuciones, había muchas personas del vulgo, del pueblo, reunidos esperando la muerte de estos hombres por diferentes razones. Y cuando este hombre llega al frente de todos, le proponen que si él se arrodilla y dicen sus palabras que honra a César como Dios, porque recordemos que el César en ese momento era un Dios, lo perdonarían. Pero este hombre nuevamente, con una tranquilidad, les dice: yo no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a traicionar al Señor Jesús, que me ha cuidado una y otra vez? ¿Y ustedes piensan que yo voy a poder traicionarlo? No. Entonces, ¿qué pasó? Aquí empieza el sufrimiento de un hijo de Dios. Primero le lastimaron gravemente la pierna, luego lo empezaron a arrastrar, lo llevaban arrastrando con esa pierna lastimada por todo el Coliseo, mientras todo el mundo gritaba. Y algunos cristianos le gritaban: fortalécete, Policarpo, fortalécete en Dios, pero la mayoría decía que por favor lo mataran, porque era más la gente que quería ver muerto al cristiano, y él aún en medio de eso, nunca se le salió una palabra de maldición, nunca habló mal de aquellos que lo estaban arrastrando, sino siempre con su voluntad y sus ojos puestos en Dios. Y bueno, ya para no hacer más larga la historia, porque eso es muy interesante, pero ¿cuál es el punto? Ya vimos a este hombre de Dios que cuida de aquellos que le persiguen, que no maldice a aquellos que le lastiman, y está aquí al frente del emperador en un coliseo lleno de personas, un coliseo un emperador que le dice: tengo listas las fieras y yo soy capaz de echártelas si tú no cambias de opinión. Y Policarpo, al igual que cuando lo estaban arrastrando, dijo: yo no voy a cambiar mi fe, no es razonable que cambiemos el bien por el mal, solo por estas persecuciones. Entonces el gobernador seguía y le empezó a decir: está bien, si tú no quieres negar tu fe, y a estas fieras, recordemos que las fieras eran tigres y leones, entre otros animales, le dijo: ¿esas fieras no les tienes miedo? Pues te vamos a quemar. Y uno pensará que Policarpo, al escuchar lo de las llamas, que también así diría: uy, no, espere un momento, no. Policarpo, en su fe, le dice: usted a mí me amenaza con fuego, un fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Por qué se demora?, decía él. Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Nada me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Y al escuchar esas palabras, la multitud pidió que lo mataran. Ya estaban cansados de que él no se rindiera, y es allí cuando a Policarpo encienden el fuego. Le iban a colocar cadenas, pero él dice que no se preocuparan, que él no iba a escapar del fuego, porque el Señor le iba a dar la fortaleza para morir por él. Y es así, solo le colocaron unas cabullas en los tobillos y en las manos, y le prendieron fuego. Y ese día muere Policarpo, pero en medio de las llamas, y esto sí se los quiero leer tal como está, él dice una oración, y la oración dice lo siguiente. Perdónenme un momento, por favor, la busco. La tengo acá, listo. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires. Como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible, me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Ya lo has cumplido. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo hombre, y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria, la honra para siempre. Eso fue mientras él se estaba quemando. Y este hombre, luego de perdonar a estos hombres, a los que alimentar, a los que lo habían llevado, cuidar de sus discípulos, muere y va a vivir juntamente con el Señor. Entonces,
esta es la historia de uno de los primeros mártires, entre los primeros mártires de la iglesia cristiana. Y yo creo que es un ejemplo muy bonito de lo que es la bondad, porque él sabía lo que es la bondad de Dios, cuidar de aquellos que están cercanos a ti, perdonar de aquellos que te lastiman y sobre todo recordar que lo mejor que nos puede pasar a nosotros y por lo cual podemos vivir y morir es por nuestro Salvador. Y Él lo hizo de esa manera, dio toda su vida para Cristo y ahora la estaba dando frente a estos perseguidores, pero con una oración y con un corazón dispuesto a darlo todo por su Salvador. Esa es la bondad que el Señor espera de nosotros, seguirla hasta el final. Y mientras llegamos a ese final, cuidémonos los unos a los otros. Oremos por los que nos persiguen. Y como decía el pastor, oremos por este país que tanto lo necesita. Oremos por este mundo que está en tinieblas. Y busquemos que el Señor en su misericordia siga alumbrando a aquellos que están en la oscuridad. Esa es la bondad que el Señor espera de nosotros. Oswald Chambers, un pastor también del siglo XIX, tenía esta frase y yo creo que nos puede ayudar mucho a tener esa bondad con aquellos que también están cercanos a nosotros. Él decía, no te impacientes con los demás. Recuerda que Dios trató contigo con paciencia y benignidad. Que cada vez que a nosotros tal vez nos duela algo o nos dé tal vez piedra de que alguien no se comporte como nosotros querramos que se comporte, recordemos que nosotros a día de hoy tal vez también nos comportamos así y el Señor nos trata con paciencia. Entonces tengamos paciencia con los demás, oremos por ellos y crezcamos juntos para el Señor. Porque esa es la bondad de Dios y esa es la bondad que podemos comunicar a la creación del Señor. Como lo hemos dicho en todas las otras clases, para hacer luz y sal, que es todo lo que es tanto lo que necesita este mundo. Este mundo necesita del Señor Jesucristo y nosotros como su iglesia debemos mostrarlo, debemos mostrar esa luz. Entonces le damos gracias al Señor de verdad por esa bondad tan bonita, por enseñarnos que aún en el fuego Él cuida de nosotros y nos tiene preparados una vida eterna juntamente con Él y podamos efectivamente, así como Policarpo, como Oswald Chambers, como Jonathan Edwards que decía, oh Señor, pon mis ojos en la eternidad, hoy podamos hacerlo, reconociendo que lo que tal vez suframos acá es poco, comparado con la maravillosa vida que el Señor nos tiene por la eternidad. Entonces, muchas gracias a Dios, gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en este atributo que yo espero que de verdad les haya de descanso a todos los que están sufriendo, aquellos que tengan un familiar en un momento de dificultad, con paciencia y con benignidad, oren por él y que el Señor nos siga guiando día a día. Si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues hacemos una breve oración para agradecer al Señor esa benevolencia, ese bien que Él tiene para con nosotros. Bueno, entonces yo creo que todo se entendió muy bien. Yo espero que esto de verdad nos llegue a todos al corazón y nos ayude en momentos de dificultad. No sé, Paz, Jesús, si tú tienes algo que decir, Paz, algún aviso parroquial o podemos hacer una breve oración para cerrar. Si quieres. ¿Tan rápido? Ay. Felipito, no, si quieres, para no perder el momento, haces la oración y yo doy 2 anuncios que tenemos. Listo, Paz, me parece. Muchas gracias. Vale. Entonces vamos a orar. Gracias. No, gracias a ustedes, Paz. Yo por ahí escucho a la Paz. Qué bendición tu enseñanza. Gracias, Felipe. No, a ustedes, Paz, y a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orarle al Señor por de verdad, por este atributo que yo espero que nos dé ese descanso que necesitamos, pero también nos dé ese impulso que necesitamos para tener esa misericordia y paciencia tal vez con algunos de los que nos rodean. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre porque tú estás por encima de todo, Señor. Tú eres perfecto en santidad, eres perfecto en justicia, Señor, eres perfecto en benignidad, en todo, Señor.
Y aún nosotros como criaturas, Señor, que nos hiciste buenos, porque toda la creación fue hecha buena, nosotros nos descarriamos, Señor, y aún así tú nos buscaste, Señor. Y como el Señor Jesús nos enseñó, éramos esas ovejas que estábamos lejos, y Él salió del redil, nos tomó, nos puso en sus hombros y nos trajo nuevamente al redil donde tú eres el buen pastor. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos, Señor? ¿Cómo no hemos de estar, Señor, con gozo en nuestro corazón de saber que estábamos perdidos, pero tú nos encontraste? De saber que estábamos muertos, pero tú nos diste vida. Gracias, Señor, de verdad no tenemos palabras y nos reunimos a ti, Señor, como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, para glorificar tu nombre hoy y siempre y pedirte, Señor, para que les des fortaleza a todos aquellos que hoy están en enfermedad, para todos aquellos que tienen tal vez un familiar que está en un momento de dificultad debido a este COVID, Señor, para que tú les recuerdes que tú eres un Dios que está ahí, que tú cuidas, Señor, de tu creación y cuidas de tus hijos, y que pusiste una promesa hermosa, Señor, que nos la diste en Mateo 28 antes de ascender al cielo y dijiste, más allá, primero, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, entonces ayúdanos a descansar sabiendo que tú tienes control de todo, Señor. Pero también dijiste algo hermoso, he aquí, yo estoy con ustedes, junto a ustedes, hasta el fin del mundo. O sea que hoy, Señor, tú nos acompañas y mañana nos acompañarás hasta que llegue el momento de estar contigo en la eternidad. Ayúdanos a descansar en ti, a descansar en tu presencia y a crecer en tu palabra. Que todo el que esté triste, Señor, pueda llegar a ti. Que todo aquel que necesita una palabra, nosotros se la podamos brindar, Señor, porque por eso estudiamos y por eso vivimos tu palabra, Señor, porque no es solo tener conocimiento, sino tener un corazón entregado a tu voluntad. Gracias por nuestras familias. Yo quiero que cada uno en sus casas agradezca por todo lo que el Señor le ha dado, ya sea salud, sea bienestar, sea que su familia está bien. Agradecer que podemos respirar, seamos agradecidos en este momento con el Señor. Gracias, Señor, de verdad, por permitirnos aprender más de ti, porque tú viniste a nuestra vida, Señor. No fuimos nosotros los que te buscamos, fuiste tú eres el buen pastor. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos la salud, Señor, de todo aquel que la necesite, de todo aquel que tenga un problema, tú, Señor, le saques y le fortalezcas, y ponemos, Señor, nuestras vidas a servicio tuyo, Señor, para hacer luz, no solamente en el mundo, sino en nuestras propias familias, en nuestros propios lugares de trabajo, en donde quiera que estemos, seamos esas personas, Señor, que llevan el reino y la palabra para tu gloria. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, y entregamos, Señor, nuestras vidas pidiéndote que las cuides para tu gloria. Y te pedimos que bendigas esta noche, que brindes descanso y que mañana sea un día de bendición para tu gloria, tu honra, y que tu nombre siga siendo exaltado y nunca el nuestro, Señor. Gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre y por el cual hoy podemos conversar contigo, Señor. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea dada toda gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga, descansen en el Señor, busquen al Señor y seguimos adelante. Muchas gracias, Andresito.